Tiene la palabra para emitir un voto particular el presunto diputado René Bejarano. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros del colegio electoral, se ha dado en decir, por la forma como se han presentado los dictámenes de la segunda comisión, que los distritos que ahí se incluyen fueron no impugnados. Cuestión que es absolutamente falsa. Ya hemos dejado claro que por las características de la legislación electoral de nuestro país, por las 1001 trampas que el partido oficial y el gobierno tienden para evitar que la oposición demuestre los delitos en los que incurren los candidatos del oficialismo y las autoridades implicadas en ello, y por las deficiencias, justo es decirlo también, de los partidos de oposición, resulta difícil comprobar, demostrar con toda nitidez los agravios que se cometen en nuestro país y que vulneran el Estado de Derecho y que implican una injusticia para quienes acuden de buena fe a depositar su voto y su voluntad no es respetada. Llama la atención además, por los tiempos electorales que la ley establece, la prisa de presentar dictámenes en paquete que sin más de preferencia, se dice, se discutan y se aprueben rápidamente. Nosotros, como presuntos diputados por el Partido de la Revolución Democrática, señalamos que esta prisa que existe por aprobar los dictámenes o las propuestas de dictámenes que se nos presentan no se corresponde con la lentitud que se ha demostrado por parte del gobierno, de los organismos electorales encargados de ello, para entregar las cifras casilla por casilla que debieran entregarse. Al inicio de sesiones de este colegio, presenté un voto particular que pedí fuera tramitado como de obvia resolución para que este colegio solicitara al Instituto Federal Electoral el concentrado de datos casilla por casilla que pudieran ser comparados con los datos que los propios partidos tienen y con los datos que en las actas de escrutinio y cómputo existen en los expedientes archivados en este lugar. Se nos informó que esta solicitud ya había sido turnada. Sin embargo, a varios días de trabajo de este colegio, y cuando prácticamente está por aprobarse al 25% de lo que será la Cámara de Diputados de la 55 legislatura, estos resultados no han sido entregados. Y contrasta con la prisa por aprobar los dictámenes que a más de 2 meses de celebrados los comicios, el Consejo General del Instituto no haya entregado al colegio electoral los resultados casilla por casilla. Se dirá, para descargar esta responsabilidad, que esos resultados se conocen desde el día de la elección, que fueron publicados en pancartas afuera de las casillas, que los partidos que nombraron sus representantes de casilla tienen las actas para constatar o corroborar estos resultados y que en todo caso es responsabilidad de los partidos. Pero esta forma de argumentar es solo parcialmente cierta. Seguramente ustedes recordarán que
en la calificación de la Presidencia de la República que se llevó a cabo en 1988, el entonces órgano electoral competente solo entregó los resultados de 25,000 casillas. Conforme más resultados se entregaba, se iba demostrando que la elección presidencial había sido alterada, que los datos no checaban y que el ganador de la Presidencia de la República no era el candidato al partido oficial. A más de 3 años, hasta la fecha, suponemos que los paquetes electorales que se encuentran en el sótano del edificio en San Lázaro, ahí están y que ahí están esos datos. Pero nunca se entregaron ese concentrado de datos, nunca. Tal vez esa sea la pretensión ahora. Por eso es que nosotros no compartimos el criterio de distritos no impugnados. Todos los distritos, toda la votación la impugnamos. Y el Partido de la Revolución Democrática y sus presuntos diputados y diputadas impugnamos en general la elección y cada uno de los distritos. Y no asumimos de ninguna manera actitudes conformistas, porque estamos conscientes que no se trata de estridencias, no se trata de actos espectaculares, pero que simple y sencillamente es responsabilidad de quienes mayoritariamente, ejerciendo una mayoría ilegítima, están aprobando estos dictámenes, quienes son los responsables de no respetar el voto popular. Nosotros pensamos que es necesario reevaluar el papel y la importancia de las elecciones mexicanas, que la competitividad de estas elecciones es cada vez mayor a pesar del sistema electoral y de la relación entre el Estado y el partido oficial y de los múltiples apoyos abiertos y encubiertos a que el partido oficial se atiene para imponer sus candidatos. Son elecciones plurales a pesar de la intención declarada, explícita del gobierno de impedir que algunas de las oposiciones verdaderas se conviertan en verdadera alternativa de poder, a pesar de la inquina con la que se ha sometido a nuestras fuerzas, a pesar de los múltiples asesinatos que se han cometido en nuestras filas, y a pesar de la cultura autoritaria que el presidencialismo mexicano ha impuesto en este país. Curiosamente, se habla de una modernidad y ciertamente se pretende generar una cultura supuestamente carismática del presidente de la República. Y habrá que decirlo, que el gran elector rompe el equilibrio de poderes, que la cultura autoritaria del presidencialismo genera simulaciones y actitudes incapaces de ejercer la autocrítica y de rectificar en quienes en el poder legislativo son cómplices del titular del Ejecutivo. Existe una ilegitimidad en los resultados que se pretenden. Porque los datos no checan. Se cree desde una lógica carente de legalidad que la legitimidad se conquistará ejerciendo el poder, que la legitimidad no devendrá del voto,
de la decisión ciudadana. La práctica de la autocalificación electoral constituye el extremo del mecanismo de cómo un proceso electoral controlado por el gobierno desde el principio hasta el fin pervierte la relación del Estado con los partidos políticos y de estos con el conjunto de la sociedad. Aún en países con menor desarrollo económico que el nuestro, la legitimidad del resultado de una confrontación electoral deviene de organismos imparciales y de alta investidura moral que califican el proceso con criterios racionales y legales. Por ello, cualquier delito que pudiera haberse cometido encuentra ahí la estricta aplicación de la justicia. En consecuencia de lo anterior, la credibilidad basada en la transparencia de sus actos y de los resultados que estudia es alta y por ende encuentra posibilidades de profundizar el ejercicio democrático y de garantizar la estabilidad del sistema político. En México, el proceso electoral federal de 1991 repite esencialmente los vicios de legislaturas anteriores que encontraron en el sistema de la autocalificación una cobertura que garantizó impunidades de quienes a sí mismos se evaluaban. En consecuencia, los colegios electorales, por su materia de trabajo, sus limitaciones, su legislación y su correlación interna de fuerzas, son más bien instancias formales que más allá de sus ritos convalidan decisiones tomadas de antemano por instancias diferentes a las del Poder Legislativo. Una de las deformaciones más obvias del presidencialismo es cuando el Ejecutivo vulnera la independencia y el equilibrio de poderes al avasallar y mandatar a quienes sujetos a una lógica de control y manipulación asienten lo que mediante un sistema de complicidades ha sido decidido de antemano. La simulación es posible gracias a preceptos legales que implican la hegemonía de un partido oficial y a las dificultades de la oposición verdadera para articular y concretar una propuesta alternativa de gobierno. Carece de ética política, subrayo, carece de ética política quien conociendo y aún practicando las múltiples y comprobadas irregularidades, habla de principios éticos y pretende ahora, concediendo lo menos, pedir la anuencia de quienes han sido agraviados para convalidar sus atropellos. No es el pragmatismo negociador el sendero para que las inequidades y las tropelías encuentren su finiquito. El costo de la incongruencia para quienes así se conducen contradice sus reclamos, concede y termina aceptando la imposibilidad de impedir el autoritarismo. La decisión de mantener principios a una costa de un coyuntural aislamiento es preferible a la abdicación que implica la negociación de un parcial reconocimiento legal a cambio de un desconocimiento social. Conforme más tiempo pasa, se vuelve más nítido el operativo de Estado mediante el cual el salinismo impuso resultados electorales que distorsionan a su favor la realidad mexicana para garantizar con ello que los avales constitucionales de su proyecto sean obtenidos sin sobresaltos, aún al costo de la violación de la voluntad ciudadana expresada en urna. Sin embargo, las experiencias recientes vividas en San Luis Potosí y en Guanajuato demuestran que a pesar de la existencia de colegios electorales condescendientes, el principal dirigente del oficialismo tuvo que dar marcha atrás en sus pretensiones, así haya sido de los que supuestamente pretendía reparar. El tiempo de encontrar caminos que rectifiquen las distorsiones de una elección sucia aún no se ha agotado. No obstante, nada parece indicar que exista real voluntad gubernamental para corregir el rumbo y limpiar la elección intermedia. Por el contrario, se pretende culminar una operación que ha dejado insatisfechos a todos, aún a los beneficiarios de la ilegalidad. Así conducirse
implica una gran responsabilidad histórica que tarde o temprano tendrá que asumirse en todas sus consecuencias. Se equivocan quienes confían que la legitimidad de su cargo deviene de un ejercicio gubernamental, entre comillas, adecuado, y no de la soberanía del pueblo ejerciendo el sufragio. Por el contrario, a pesar de los enormes recursos gastados en el remozamiento de una imagen marcada por el blasón del fraude, la conciencia ciudadana no olvida el origen de los gobernantes y termina al paso de tiempo refiriéndose cruelmente a ellos, ubicándolos en sus justos términos. La nación no olvida. Por eso es que no estamos de acuerdo con este dictamen. Habrá manera, habrá tiempo de impugnar en lo particular algunos distritos, pero debe estar consciente el profesor Jesús Arabia que conocemos de su elección, que sabemos de su trayectoria y que impugnamos su diputación. Debe reconocerse la gran habilidad de personas que se han desempeñado en el aparato electoral y que han cumplido eficazmente las tareas que les han encomendado para violentar la voluntad ciudadana, como el presunto diputado Jesús Guadarrama Márquez. Podría decir otros nombres, sabemos de su trayectoria, que no se engañen los medios de comunicación o no se pretende engañar a nadie, porque nosotros no estamos convalidando, aunque prefiramos ya no argumentar en algunos casos, porque sabemos de todo el proceso y sabemos de las irregularidades cometidas. Por eso mismo es que venimos a esta tribuna a dejar sentada nuestra posición, a señalar las razones que complementan nuestras posiciones y que le dan fundamento, y a pedir, sobre todo, a la mayoría de este colegio electoral, a que reconsidere, a que no continúe inflexiblemente, a pesar de las evidencias demostradas, aprobando mecánicamente dictámenes, y que rechace, se dignifique y encuentre caminos para que en este colegio electoral se restaure la legalidad y pueda recuperar, aunque sea una parte de su legitimidad perdida. Muchas gracias.